Bienvenidas una vez más. Estamos aquí en Conversaciones Ellas Líderes con un episodio súper íntimo, tierno, no sé cómo podría más describirlo, porque hoy estamos 3 mamás aquí y me imagino cuántas más están detrás de esta pantalla, porque queremos hablar junto a Fátima Espinosa y Alejandra Ardaya sobre la crianza de los hijos, cómo criar hijos seguros de sí mismos. Y bueno, ¿por qué invitar a estas mujeres tan bellas aquí, mamás? Porque bueno, antes que nada, quiero que nos hablen de su maternidad. Por eso están aquí, porque vamos a hablar de los hijos. Así que cuéntenos, Fátima, ¿eres mamá de cuántos niños, de qué edades? Contanos. Buenos, hola, qué gusto, qué placer realmente volver a estar reunidas aquí con ustedes. Bueno, soy mamá de 2 varones, tienen 12 y 13 años, están manifestando el máximo. Adolescencia. En plena adolescencia, están construyendo ahorita su masculinidad, su personalidad ya como hombres, es desafiante, pero me he dado cuenta que puede ser un periodo sumamente apasionante también. Bueno, nos vas a contar bastante de eso en este episodio. Y Alejandra Ardaya, bienvenida. Psicóloga también, Fátima, perdón, no te presenté adecuadamente. Eres consejera y profesional en economía. Sí. Y Alejandra, psicóloga de profesión, pero mamá principalmente, ¿no? Sí, creo que el mejor trabajo es ser mamá, más que cualquier título. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de construir a futuro para el mundo. Estás haciendo un cambio en el mundo siendo mamá, ¿no? Y es un cambio grande. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo tu profesionalidad, solo impactas a los que te corresponde, pero como mamá impactas a todas las generaciones que van a venir después de tu hijo. Entonces, para mí es uno de los mejores títulos que puedo tener. Y sí, soy mamá de Mía, una niña de 5 años, bastante intensa, pero que creo que es una temporada de mucho crecimiento. ¿Cuántos años tienes? 5. 5. Sí. Bueno, yo soy mamá de una niña de 4, así que por ahí vamos. Y bastante, también un poco intensa. Un poco intensa. Un desafío la maternidad. Y este episodio está enfocado en animar, levantar a mamás que quizás se sientan frustradas o quizás tienen mucha carga sobre la crianza de sus hijos y no saben por dónde empezar. Entonces, quizás no somos las más expertas, pero creo que, y tenemos la esperanza de que este episodio pueda inspirarlas y animarlas en el camino. ¿Cómo criar hijos seguros de sí mismos? Y esto de seguros de sí mismo tiene una implicancia bastante grande, no solo a nivel, hablo emocional o de cómo se deben portar, sino a todos los niveles, seguros de sí mismo en lo que piensan, en cómo se ven. Tenemos episodios, me imagino todas podríamos contar un episodio de nuestra niñez donde nos sentimos nada, donde nos sentimos menos que nadie, y son episodios que nos marcan para la inseguridad en la vida, hacia todo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo estás batallando esto? ¿Cómo estás caminando esto, Fátima? Como mamá de adolescente. Bueno, cuando eran niños, me imagino diferente, y ahora otro cambio. Claro, es que es completamente distinto. Sin embargo, creo en lo personal que el principio continúa siendo el mismo, ¿no? Y yo he estado aprendiéndolo de forma muy clara este último tiempo. Mis hijos en la adolescencia han realmente comenzado a explorar en su vida aspectos y áreas, bueno, que me ponen muy incómoda porque ya no puedo protegerlos como los protegía cuando eran pequeñitos. Entonces, tiendo a ponerme muy nerviosa. Yo me he dado cuenta que una cosa fundamental para ellos es que saben que pueden volver a mí. Y algo que ha marcado mi vida en lo personal con Dios es que Él me ha enseñado a mí a regresar a Él. Entonces entiendo que mi rol como mamá es mostrarles el camino a mis hijos para regresar cuando han tomado una decisión que les ha hecho daño a ellos o le ha hecho daño a alguien más, ¿no? Entonces el saber que pueden volver, creo que para mí es el principio de base que estoy orando por mantener, ¿no? Para vos, Aleja, ¿cómo está siendo? Creo que en realidad nos han vendido un concepto de maternidad equivocado, ¿no? Y cuando te encontrás siendo mamá,
te llenas de culpa por ese concepto de maternidad en el que tenés que ser perfecta para ser mamá, tenés que ser experta. Cuando decías, no somos las mamás más expertas, pero en realidad somos. ¿Por qué? Porque cada mamá es experta para el hijo que tiene. Lo conoce como nadie, o sea, ya le ve la cara y sabe qué está sucediendo. Entonces, nadie puede ser más experta para ese hijo, para esa hija que su propia mamá. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque incluso cuando a veces vienen a mi consulta y los papás me dicen, es que yo no sé, en realidad sí saben, solo que el problema es que cargan con esta inseguridad de su niñez, de lo que sus mamás hicieron, de lo que sus mamás les sugirieron, de los que otras han escuchado, y entonces no saben cómo aplicarlo, ¿no? Y esto hace que aquí se note la inseguridad. O sea, la inseguridad en realidad viene de nosotros los papás. Exacto. Y ahí se dan cuenta, ahí nos damos cuenta de que a veces los chicos solo están creciendo. Pero los inseguros somos nosotros, entonces hacemos el problema que es de crecimiento una catástrofe, digamos, ay no, mi hijo hizo esto, y es como, sí, pero usted también lo hizo, ¿no? Ajá. Entonces creo que tenemos que cambiar el título, ¿cómo dejar de ser padres inseguros? Buen punto. Puede ser. Sí, y nos da, y en realidad el objetivo de la maternidad, ¿cuál es? No es enfocarte en la conducta de tu hijo. No es, ay, quiero un hijo que sea un buen hombre, una buena mujer para el ser humano. No es ahora, digamos, ¿no? Quiero que mi adolescente se porte bien. Quiero que se convierta en lo que está destinado a hacer con Dios. Wow. Exacto. O sea, ¿cuál es el destino que Dios tiene preparado? Y aquí entra, ¿no?, la inseguridad de uno. Confío tanto en Dios como para saber que todo lo que estoy haciendo dentro de lo que Dios me manda va a afectarle a tal punto que va a tener un buen destino. O confío más en mi experiencia, en mi mala experiencia, en mi trauma, en las cosas que escucho y que veo, en los hijos de otro. La comparación. Exacto, y ahí entran nuestros miedos, ¿no? Yo no quiero que sea como él, yo no quiero que le pase esto, yo no quiero que termine en tal lado. No quiero que repita mi historia. Exacto, y ejercemos tanta presión a nuestros hijos por errores mínimos que no nos damos cuenta que los vamos condenando a que mantengan. Yo siempre les explico a los chicos, una mala puerta, una mala decisión es como una puerta. Entonces, cuando entras a esa puerta, para salir, para mantener esa mala decisión, tenés que abrir otras malas puertas. Y cuando acordás, entraste a un laberinto de puertas abiertas y no sabes cómo cerrar para poder salir a una decisión correcta. Pero nosotros los presionamos con nuestros miedos a que por esconder sus malas decisiones terminen abriendo otras puertas incorrectas. Y ahí es lo que me encanta, lo que decía Fátima, de volver a Dios. Entonces, ¿qué clase de relación estoy formando con mis hijos para que ellos vuelvan cada que se equivocan? Porque se van a equivocar. Exacto. Siempre. Nosotras nos vamos a equivocar, siempre. Pero ¿pueden volver a mí? O sea, ¿pueden volver a papá? ¿Pueden volver a Dios? Porque yo soy la representación de la relación que van a tener con Dios. Entonces, ¿tienen esa capacidad de volver a Dios las veces que sea necesario? Vuelvo yo a Dios cada vez que estoy... Y ahí viene mi proyección. Así es, exactamente. Y hay algo que para mí ha sido muy transformador en el cambio de mis hijos de ser niños pequeños a convertirse en pequeños hombres. Mi esposo le encanta subrayar que para Dios no hay adolescencia, o son niños o son hombres, ¿no? Y él los está tratando como hombres. Pero en esta transición ha sido muy desafiante porque me ha llevado a mí a revisar mi relación con el Señor. Y yo me he dado cuenta, esto que dice Alejandra, creo que es una verdad que se diluye tanto en medio de esta defensa de si la crianza es respetuosa o si la crianza con vara y cosas por el estilo. En realidad, si nos fijamos en nuestra relación con Dios, el Señor está mucho más interesado en su relación con nosotros que en nuestra conducta de cierta manera. Lo que Él está intencionalmente buscando es tenernos cerca. Porque mientras estemos cerca, nuestra conducta automáticamente va a reflejar la cercanía de Dios. Y eso realmente es algo para transferir a la relación con nuestros hijos. Estar
buscando constantemente quién es mi hijo, es un énfasis, creo, mucho más sano para ayudarlo a crecer con seguridad que estar buscando que se porte de cierta manera o que obtenga ciertos resultados que a mí me van a hacer sentir más cómoda, ¿no? Y tiene todo que ver con la palabra relación, realmente. Ahora, lo que dices no implica que no haya un momento de corrección, que no haya un momento de poner ciertas disciplinas, ¿no es cierto? Dios no? pone, no, de hecho, Dios nos pone disciplinas, pero su disciplina siempre está vinculada a regresarnos a su corazón, más que a torcernos el brazo para que nos portemos bien. Y para mí eso está siendo un aprendizaje en este tiempo, porque entender que los errores de mis hijos pueden ser la puerta que luego los lleve al Señor, me ha parecido importante. El que puedan abrir su corazón para tener convicción de pecado, para revisar realmente las decisiones que están tomando. Y al final lo que me interesa, más que tengan buenas notas o que se porten extraordinariamente impecable, es que ellos amen al Señor, estén conectados con nosotros y podamos caminar como una familia. Aquí me encanta lo que yo aprendí, es que Dios te pone disciplina y te disciplina, dice, ¿no? Que te ama y por eso disciplina, pero no interfiere en tu decisión. Cuando te disciplina, no interfiere. Y algo que yo me topo mucho es con papás que quieren disciplinar interfiriendo en la decisión. Le quitan toda la seguridad a su hijo, porque entonces, ¿cómo va a aprender a tomar decisiones? La disciplina es para guiar y para orientar, no para presionar a que sea lo que yo creo que debe ser. Y esto sucede después en adultos en el que no saben qué decisión tomar si alguien no los refuerza. Porque en niños no se les enseñó a tomar decisiones, se les interfirió con disciplina en sus decisiones. Entonces esto es fundamental para criar hijos seguros. Y al mismo tiempo, separar la conducta de mi hijo. O sea, mi hijo sigue siendo todo lo bueno que Dios ve y todo lo que yo debo creer, por más que tenga una mala conducta. Entonces Dios, cuando nos va a disciplinar o cuando habla de nosotros, nos dice, esto que haces está mal. No nos dice, vos sos esto. Y esto es algo que daña demasiado en toda la autoestima y la identidad de nuestros hijos. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma es donde se guardan todas estas experiencias que nosotros cargamos, que se convierten en creencias. Y estas creencias van a convertir al hombre o mujer que van a ser. Entonces viene cargando que yo, cuando me equivoco, soy malo. Yo, cuando hago algo mal, no soy bueno para los demás. Y en vez de hice esto, pero puedo retornar o puedo reparar, se convierte en una creencia de yo soy. Cuando hablas de esto, no puedo evitar pensar en la manera en la que yo manejo la frustración o el error que pueda cometer, inclusive de adulto. Estoy haciendo cierta actividad o estoy a cargo de cierta tarea, una tarea que implica que yo me exponga, es decir, que yo hable o en público, principalmente eso por el trabajo que tengo como ellas líderes, como esto. Y luego de unas horas pasó la grabación de un episodio más y digo, ¿por qué hablé o por qué dije lo que dije? Soy una tonta. No me di cuenta, pero ¿cómo pude haber, no sé, X ejemplo, ¿no? Me avergüenza, paso calores y digo, mejor ya no lo vuelvo a hacer, soy una tonta. No me di cuenta, no me equivoqué. Y entonces digo, ¿por qué pienso esto de mí? ¿No? ¿Por qué yo pongo un juicio sobre mí misma, sobre algo que no ha sido catastrófico? Simplemente yo lo pensé tanto, lo evalué tanto, me evalué tanto a mí misma, que siempre me voy a poner una mala nota. Y es Claro. Es esa creencia de la que vos hablas, ¿no? Eso que se ha arraigado tanto en mi vida y en la vida de cualquier persona, porque creo que esto es algo común a todos, que evaluamos qué hicimos, ¿para qué? Para castigarnos, y luego, ¿qué pasa? Ya no lo quieres hacer, ya no quieres crecer, ya no quieres afrontar, y eso es inseguridad total, ¿no? Sí. Y una baja autoestima, un bajo concepto. Yo siempre pregunto, de manejar. Pregunto cuando vienen, les pregunto, ¿cómo te hablaba tu mamá? ¿Cómo te hablaba tu papá?
¿Cómo te hablaban tus autoridades? ¿Por qué? Porque ese se convierte en el diálogo interno que vamos a tener cuando nos equivocamos o cuando estamos haciendo lo correcto. Claro. Entonces tiene que ver con todas nuestras experiencias, ¿no? Y luego es el diálogo con el que tú impones a tu hijo a aprender a pensar. Para mí esa es una de las cosas que más me mueve a detenerme y a pensar qué quiero realmente, ¿no? Después de cierta situación en donde he tenido que intervenir de manera disciplinaria porque soy la mamá, estoy pensando constantemente qué es lo que quiero. Que solo mejore esto, que solo me saque una mejor nota o deje de responder así, o qué es lo que realmente me interesa en el crecimiento de uno de mis hijos. Yo no puedo dejar de pensar, para mí, el modelo más claro de todo esto que estamos hablando es el padre del hijo pródigo, ¿no? El padre del hijo pródigo nunca intervino en la decisión de su hijo. Le dolió y permitió que su hijo tome todas las decisiones que vaya a tomar. Él pudo muy bien haber evitado que pase todo lo que pasó, simplemente sin darle su herencia. Pero se la entregó sabiendo que la iba a despilfarrar porque lo conocía. Y luego lo esperó de vuelta. Dejó claramente la señal de puedes regresar. De lo contrario, su hijo no hubiera vuelto. Y cuando volvió, no hubo una sentencia definitiva de eres malo, ¿no? Sino eres hijo. Y no fue necesario que el padre le imponga una, no sé, la consecuencia de una azotadera por todo lo que pasó. El hijo machaca, digamos. El hijo solito sacó su propia conclusión porque él vivió la experiencia de la consecuencia de lo que había elegido. Claro, ya había vivido. Y esto también me hace pensar de las generaciones anteriores, cómo han sido también criados, corregidos, porque esto que les cuento, yo no creo que mis papás hayan sido conscientes y mis papás no fueron para nada violentos ni nada de eso conmigo, pero ese mensaje me llegó de alguna manera, ¿no? Entonces, en el crecimiento, en este aprendizaje que tenemos como mujeres que queremos mejorar de adentro hacia afuera, veo que esto fue un pensamiento permanente en mí. Entonces, ahora, ¿qué hago? Evalúo, ¿no? ¿Hice algo malo? No hice algo malo. ¿Esto que dije o esto que hice lastimó a alguien? No lastimó a nadie. Entonces, creo que estoy maximizando algo que no es, ¿no? ¿Fue un error? Sí. ¿Lo puedo mejorar? Sí. Vuelco la página y sigo adelante. Pero ¿cuántas veces esta inseguridad sobre lo que soy, lo que no hice, me ha estancado? Y en anteriores episodios hablamos de esas áreas ciegas en las que necesitamos la intervención de Dios. Y cuando hablas de cómo han sido nuestros padres y cómo han sido los padres de nuestros padres, estamos en un momento donde podemos ser ese eslabón que cambie el curso de la cadena, ¿no? Romper el patrón generacional, ¿no? Y aquí me encanta cuando dijiste eso, mis papás no fueron violentos, pero en realidad la maternidad y paternidad que no es consciente es violenta. No, los golpes no son violencia nomás. ¿Por qué? Porque hace sentir inadecuado al niño. Exacto. Y es una violencia. ¿Por qué? Porque anula su personalidad. Lo anula. Y lo anula para desarrollar a un adulto que cada vez que se siente inadecuado, siente que es incorrecto. Cuando puedo estar inadecuada y no ser incorrecta. O sea, no sé, estoy inadecuado vestido para el invierno y me puse hice una tontería, sandalia, pero no soy tonto. Pero no es que esté incorrecto, es que exacto. Es que fue inadecuado, digamos, en ese momento. Para el momento. Entonces, esto venimos arrastrando de paternidades anteriores que sin querer, como no es consciente, lo vamos transfiriendo. Hasta que no somos conscientes de, sí, esto es una violencia. ¿Por qué? Porque anuló la seguridad de mi hijo. Entonces, ¿qué es una situación de violencia? Cualquier rasgo o cualquier situación que te ponga en peligro, o sea, que te haga sentir inseguro, viene a ser una violencia. Pero no es una violencia física, es una violencia emocional. Porque te deja, más dañina todavía, porque te deja con un mensaje que vos solito tenés que pensar. Claro. Y una mente de un niño que no está madura, él comienza a sacar conclusiones que van a ser totalmente inadecuadas. Y sus conclusiones lo van a llevar a creer
a basar su identidad en algo que nunca fue. Wow. Y se convierte en eso. La identidad. Es ese mensaje que puedes enviar cuando no estás enfocado en su conducta. Y mientras lo digo, te prometo que tengo cientos de anécdotas donde yo misma, o sea, donde yo siento ganas de chicotearme porque he hecho lo opuesto, ¿no? En donde le envías el mensaje de está bien ser como eres, porque te puedes equivocar. Mamá y papá van a estar acá, de todas maneras, ¿no? Enviar ese mensaje implica realmente mirarlo más allá de la conducta, del error que comete o no comete, ¿no? Es mi hijo que no hizo su tarea. Es mi hijo que no hizo su tarea. No es el niño flojo, ¿no? Entonces, poder enviar ese mensaje, yo creo que para generaciones como la nuestra, es un arte a estas alturas. Es realmente confrontar casi todos los pensamientos que tenemos en nuestra mente todo el tiempo. Y saben, mi hija que tiene 4 años, no sé qué hizo un día y le digo, mi amor, no pasa nada, todos cometemos errores, le digo, ¿no? Ya, o si no, dice, no importa, le digo, no importa, se rompió el vaso, lo vamos a limpiar, no importa. Entonces ahora cuando ella hace algo, mamá, no importa, y es algo que sí importa, ¿no? Pero ella, como yo le dije que no importa, no importa, mamá, no importa, todos cometemos errores, me dice. Sí. Entonces, a ella la veo tan libre de... Es muy cuidadosa, tiene una motricidad fina desde muy chiquitita, y tiene mucho cuidado con las cosas, es muy hábil. Entonces, ella cuida, pero está consciente de que si pasa algo, no hay un problema, o sea, no se desata el Armagedón, digamos, ¿no? Claro. Pero a la vez eso le trae libertad, pero como mamá reconozco que cuando veo esa libertad y cuando le quiero poner límites, me cuesta entonces. Entonces, hay ¿cómo cuido esto, no? Te pregunto esto como mamá y todas dicen, sí, pero ¿cómo le dejo ser él? ¿Cómo afirmo su identidad? Pero ¿cómo hago que también asuma responsabilidad? Lo que decías del hijo pródigo me calza bien con esto que digo, ¿no? Pero en la práctica a veces es, ¿cómo lo hago? El otro día... Porque eso también les trae seguridad, ¿verdad? Sí, claro. No, los límites son seguridad. O sea, las barandas de protección en un segundo piso es una protección de amor. No dejas nunca a un niño sin una baranda. Entonces, todos los límites son seguridad. El otro día venía mi hija del kinder y venía llorando porque llevó un juguetito y hubo un problema. Ya cuando tocaba la salida quería llevárselo, su amiga no se lo devolvía y le dijo a la maestra una mentira. Y la maestra le dijo, niña mala. Y ella venía llorando porque, claro, yo no crío así. Ella no escucha, ¿no? Y ella me dice, mamá, yo no soy mala, dice, ¿no? Y yo le digo, sí, no sos mala, le digo. Pero la verdad es que va a haber mucha gente que diga cosas de vos, pero cosas que no son verdad. Lo que vos tenés que creer es lo que Dios dice de vos y lo que la gente que te ama dice y piensa de vos. Y si alguna vez alguien que te ama te hace dudar de que está haciendo algo que vos crees que no sos, vení y preguntarle, porque si te ama te va a decir, no sos eso, perdón, me equivoqué. Y mamá seguramente alguna vez va a hacer eso. Y el otro día ya después, pero, o sea, aquí a lo que me refiero es que no necesito usar toda oportunidad para corregir, solo para transmitir algo que yo quiero. Entonces yo quería transmitir el concepto de seguridad, de que ella no tiene por qué creer lo que otros digan, aunque lo digan, que ella tiene que basarse en quién dice las cosas. Pero después de unas 2 semanas, algo dije y dije no, y ella dijo, mamá mala. Y entonces ahí sí pude corregir con un límite. Y le dije, ¿te acordás cuando tu profesora te dijo que vos eras mala y cómo te sentiste? Ya, ¿y por qué te dijo que eras mala? Porque no hiciste algo que otra persona quería. Vos estás haciendo lo mismo conmigo. ¿Está bien eso? No. Entonces no lo volvás a hacer. Está bien. Entonces ahora, cuando quiere decir mamá mala, le digo, ¿mala? Cuando vos me decís mala, ¿qué sucede? Te lastimo. Entonces, ¿por qué lo haces? Y esto es la historia del hijo pródigo, porque me lo imagino al papá sentándose a esperar y mirar en la ventana. Sentarte a esperar a que sea el momento adecuado para corregir. Es el desafío más grande, como nosotros como seres humanos en la maternidad y en la paternidad. Sentarte a esperar el tiempo correcto para la corrección. Porque a veces es tiempo de transmitir paternidad y maternidad, el legado, y a veces es tiempo de corregir, ¿no?
Claro, eso es sabiduría. ¿Cómo comparten esta tarea como papá y mamá? Tenemos las reglas básicas de estamos de acuerdo en ciertas cosas que en casa se permiten y no. Tenemos la regla básica de que no vamos a contradecirnos y que si en algún aspecto he dicho no, su papá también va a combinar en lo mismo. Pero también tenemos la regla básica, los dos, aunque el compromiso es mayor en mí, de que mis hijos siempre van a tener una explicación de cada una de nuestras respuestas para ayudarlos a ellos a sacar sus conclusiones para el futuro. Yo creo que lo fundamental es estar seguros de que los dos estamos en la misma página y tenemos un acuerdo, ¿no? Porque de lo contrario, cada quien puede responder de acuerdo a lo que considera bueno en ese momento. Y especialmente en el asunto de poner límites, creo que es importante que todos los que están involucrados, no siempre es papá y mamá, a veces está la mamá con el abuelo y la abuela también está por ahí. Yo creo que la crianza es un asunto de tribu y creo que eso es sano. Creo que formen parte de la vida de mis hijos, sus tíos, sus primos, y convivamos juntos y podamos de alguna manera compartir lo que es importante. En todos los casos es importante. Entonces, al momento de poner límites, creo que estamos de acuerdo en hasta qué punto es realmente imprescindible un hasta aquí y hasta qué punto es flexible el toma una decisión y si te estrellas, hijito querido, aquí voy a estar, pero así lo decidiste, ¿no? Horarios para llegar muy claramente. Después de esta hora, los niños necesitan estar en su casa durmiendo por estas y estas razones. No puedes llegar después de esta hora. Cuando llegas después de esta hora, okay, hay una consecuencia relacionada al asunto. No es que porque llegó tarde, no sé, no va a llevar merienda al día siguiente. No, tiene que ver con lo que está sucediendo en ese instante y eso le permite a mi hijo, en teoría y en nuestra esperanza, que reflexione sobre ese asunto en específico. Ahora, yo creo que tú puedes usar las más grandes y extraordinarias estrategias de crianza y todavía este es un asunto en donde Dios es el único que finalmente tiene la última palabra. Claro. Al fin y al cabo, mi rol como mamá, y mi deseo profundo es que mis hijos conozcan a Dios, se enamoren de Él y entonces tomen decisiones sabias, ¿no? Claro. Y esta seguridad de la que hablamos, la que anhelamos de nuestros hijos, es una seguridad en todas las áreas de su vida, o sea, íntegramente. Cómo lucen físicamente, hombre o mujer, cómo son, porque tienen un perfil temperamental, porque eso también a veces les causa problemas, ¿no? El que es más tímido o el que es más extrovertido ya tiene un título encima, el rebelde o el tontito, ¿no? Y claro, esas son cosas que el mundo, o sea, la verdad, la sociedad ha formado o ha nos ha encasillado a las personas. Entonces es un reto realmente. Cuando fue el momento en que enviaba a mi hija al prekinder, tuve tanto miedo de qué le iban a decir, lo que pasaba con Mía. Tenía tanto miedo de ese momento para ella. Entonces yo quería protegerla, ¿no? Y creo que ese es el reto de todos los papás, ¿no? No solamente cuando van al kinder, sino que cuando van al colegio, cuando van a la universidad. Sí. Es que la seguridad no está en la protección nomás, y pareciera, en la decisión. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago que mi hijo decida ser seguro a pesar de la protección o la desprotección en la que esté, ¿no? Cuando hablamos de hijos seguros de sí mismos, también hablamos de afirmar en su identidad de hombre y de mujer. Y creo que ahí también hay otro reto. ¿Cómo es un hombre? Así debe ser un hombre. O cómo es una mujer, así debe ser una mujer. Y ahí también creamos otra inseguridad sobre su género. Así es. ¿No es cierto? Esto hace un hombre. Los hombres no lloran. Sí. Por ejemplo, ¿no? Totalmente. Ahora vemos mucha masculinidad herida y feminidad herida a causa de nuestras creencias de cómo debe ser un hombre y una mujer, pero cómo debe ser una persona de Dios. Ser hombre y ser mujer es una condición física. Ahora, las características de las conductas, esto nos hace personas, no hombre o mujer. Claro.
Y es ahí donde también creo que tenemos un desafío en este tiempo como hijas de Dios, como madres, que conocemos la palabra, de cómo afirmar en nuestros hijos a través de una crianza, no solamente en esto que acabamos de hablar, sino sobre su identidad, sobre su cuerpo, la belleza de su cuerpo, la forma en cómo Dios los creó. Cuando hemos hablado en otros episodios de la bendición que tenía una mujer de traer vida, ¿no? De concebir la vida. Entonces creo que todo eso engloba criar un hijo seguro. Cómo el papá puede, como papá, como varón, afirmar la feminidad de su hija. Y cómo la mamá puede afirmar y resaltar la masculinidad en su hijo, ¿no? Entonces, creo que eso es un desafío para la mamá, que muchas mamás crían solas a hijos varones también. Que es una realidad. Uh-huh. O papás que crían niñas solos también. Entonces, ¿cómo ven esto en el ejercicio de también ahora desde su labor ministerial o profesional con padres y mamás? ¿Qué desafío trae esto a este tiempo, no? Lo planteas y la verdad es que yo solo puedo sentir terror porque creo una tarea imposible para un ser humano. Si yo soy consciente, mis heridas, mi propio pasado, mi historia, mi propia narrativa, o como dice Alejandra, mi voz, mi diálogo interno, no necesariamente está predispuesto y armado para que mi hijo tenga una vida extraordinaria. A mí me libera lo siguiente, y es reconocer que mi amor de mamá no fue diseñado para salvarle la vida. Mi amor de mamá fue diseñado para que él pueda probar un poco de lo que el Señor tiene para él. Al final, la única esperanza de mi hijo es que, así como yo me encontré con Dios, él se encuentre. Porque todo lo que se rompió en mí, el Señor lo reparó. ¿No? Y tuve papá y mamá que me amaron y todo lo que tú quieras, pero hubo cosas rotas en mí, y lo que se rompió el Señor lo reparó. Entonces yo solo puedo cerrar los ojos y decir: Señor, lo que se ha roto en mi hijo, lo que he roto yo, porque he roto muchas cosas en su vida, que tú lo puedas reparar, que él se encuentre contigo y llegue al punto de entender: hay reparación, porque esa es la esperanza, ¿no? No estamos sentenciados a que los errores que han cometido nuestros padres con nosotros, que los han cometido todos, que yo he cometido y que todos los padres vamos a cometer, no están sentenciados a vivir de acuerdo a eso, sino que está la esperanza de que un encuentro con el Señor repara las rupturas. La mayor esperanza como padre. Sí, o sea, ¿cuál es el objetivo de la vida? Al final de cuentas es irte con Jesús. Entonces, tu objetivo principal es que tu hijo llegue al cielo. Más allá de la conducta, de cómo llegas, si a tropezones o a revolcones, pero llegue al cielo. O llévatelo en las metas. Así es, pero llegar al cielo. Entonces, a veces es como entender que mi hijo va a pasar sus decisiones y a veces va a ser influenciado por el enemigo, por los amigos, por muchas cosas, pero no es su destino. No. Entonces yo sé cuál es su destino. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en Dios. Qué hermoso. Entonces yo sé que a ese destino le pertenece. Así que las batallas que tengo que batallar no es contra mi hijo y su conducta. Exactamente. Es en mi cuarto de rodillas, es orando, es reclamando su vida. Exacto. Esas son las batallas. Tremendo. Y sabes que aquí vuelvo a remarcar que para mí, porque ha sido mi aprendizaje, especialmente en este principio de adolescencia de los míos, el que aprendan a que pueden regresar a mí eventualmente les deje la sensación de que cuando cometan errores graves pueden volver a Dios. Porque de eso se trata nuestra vida. Si tú revisas tu vida, yo veo la mía, toda mi vida se trata de caminar y cuando me tropiezo saber que puedo volver al Señor. Porque de lo contrario, ¿qué esperanza te queda? Me quedo sin palabras con estas últimas verdades que han sido lanzadas y sembradas en nuestros corazones. Criando hijos seguros de sí mismo tiene que ver directamente con Dios, su propósito, y cómo Dios me ha designado como mamá de esos hijos. Y mi labor principal no es decirles qué hagan o qué no hagan, sino liberar una palabra en la soledad o en tus lágrimas, seguir orando por tus hijos. Me escriben mamás, me dice mi hijo tiene tal edad, no puede avanzar en la vida y necesito oración. Y a veces pensamos que la oración es lo último
Así es. Y en realidad debe ser lo primero y lo más importante desde que son pequeños hasta que se vayan, Hasta ¿no? que nosotros nos vayamos. O hasta que nosotros porque nos te vemos y vayamos. nos antes. Entonces les agradezco a Alejandra y Fátima por abrir sus corazones, por decirnos esta verdad. No se trata de cómo criar hijos que vuelvan a Dios, cómo mostrarles el ejemplo en nosotras que Dios es el lugar más seguro y el lugar donde ellos encuentran valor, propósito. Todo lo que necesitan está en el Señor. Así que gracias por mirar este episodio. Esperamos que sus comentarios también. Y gracias Fátima y Alejandra. Ay, gracias a ti. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.